Hola, mi nombre es Ivette Zamudio, estudiante de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video les voy a presentar una investigación que realicé para la materia de economía sobre la crisis silenciosa, deuda, poder y desigualdad en el sur global. Primero que nada, comenzaremos por hablar de la magnitud de la crisis de los países en desarrollo. Desde el 2020, los países en desarrollo están atrapados en una crisis de deuda soberana, que en magnitud solo es comparable con la de 1982. Pero hay una diferencia crucial. Hoy, más de 60 países se encuentran en situación de distress financiero o cerca del default, una cifra muy superior a los 25 que cayeron en la crisis de la década de los 80. Para dimensionarlo, la deuda externa total de los países en desarrollo pasó de 2 billones de dólares en el año 2000 a 11 billones para el 2021. Es decir, se multiplicó por más de 5 en solo 2 décadas. Pero el problema no es solo el tamaño de la deuda, es también quién la tiene. En el 2000, los acreedores privados, como fondos de inversión, bancos de inversión, bonistas, controlaban el 43% de la deuda pública garantizada. Para el 2021, esa cifra había subido al 61%, y los bonos soberanos, que son títulos de deuda que los gobiernos venden a los mercados internacionales, pasaron a representar el 27% de la deuda externa a más del 50%. Esto importa porque los acreedores privados son mucho más difíciles de negociar que los gobiernos o los organismos multilaterales. Y sin embargo, las respuestas del sistema financiero internacional siguen siendo las mismas, que se necesita austeridad, ajuste estructural y condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que comprender el debate académico y político sobre las causas de las crisis. Aquí encontraremos dos grandes posiciones que se enfrentan constantemente. Por un lado, la posición estructural. Autores como Chaudhry y Yomo, Fisher y Storm y Wade argumentan que la causa principal está en factores externos sobre los que los países periféricos tienen muy poco control. Por ejemplo, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la jerarquía del dólar como moneda hegemónica, la caída de los precios de las materias primas y décadas de promesas incumplidas de ayuda al desarrollo por parte de los países ricos. Desde esta perspectiva, la austeridad que el FMI impone como condición para dar ayuda no es una solución, sino parte del problema. Frena el crecimiento, recorta el gasto público y reproduce la dependencia. Por otro lado, está la posición de la mala gestión doméstica. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y muchos medios occidentales tienden a enfatizar factores internos: corrupción, populismo fiscal, mal manejo de las finanzas públicas y falta de transparencia. Desde esa posición, la solución es imponer reformas estructurales y disciplina fiscal. El problema de esta narrativa es que ignora que incluso países con finanzas relativamente ordenadas terminaron en crisis cuando los factores externos cambiaron. Zambia es el caso perfecto. Antes del 2020 tenía un manejo fiscal que el FMI consideraba aceptable, pero cuando los precios del cobre colapsaron y las tasas de interés subieron, su deuda se volvió impagable. Ahora vamos a hablar sobre el poder estructural de Estados Unidos y el dólar. Uno de los factores externos más importantes y quizás el menos discutido en los medios es el poder estructural de Estados Unidos y su moneda. Como explica Wade, la Reserva Federal tiene el mandato de cuidar solo el empleo y la inflación de Estados Unidos. No tiene ninguna obligación legal de considerar los efectos de sus decisiones sobre el resto del mundo. De modo que, cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés para combatir la inflación, como lo ha hecho repetidamente desde el 2022,
ocurre un fenómeno automático. Los capitales fluyen de vuelta a Estados Unidos buscando mejores rendimientos, las monedas de los países emergentes se deprecian, los costos de importación suben y la deuda, que está denominada en dólares, se vuelve más cara. Eso que el economista Valery Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante de Estados Unidos no es una teoría, es una realidad estructural que define las reglas del juego financiero global. Como señala Chaudhry y Yomo, los países en desarrollo pagan tasas de interés promedio por crédito comercial que son 3 veces más altas que las que pagan los países desarrollados. Los gobiernos africanos, por ejemplo, pagan entre 5% y un 16% de interés en bonos a 10 años, mientras que Estados Unidos o Alemania pagan menos del 2%. Esto significa que los países más pobres y más endeudados pagan más por sus deudas, un círculo vicioso estructural que los hace aún más vulnerables. Entonces, si la crisis es tan grave y sus causas son tan claras, ¿por qué no se resuelven? Aquí tenemos que hablar de los mecanismos multilaterales que se han creado para abordarla y de por qué han fracasado. En mayo del 2020, en plena pandemia, el G20 lanzó la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, conocida como el DSSI por sus siglas en inglés. Esta iniciativa permitía a 73 países de bajos ingresos suspender temporalmente sus pagos de deuda bilateral oficial. Los resultados fueron muy modestos. Solo 48 de los 73 países elegibles solicitaron el alivio. No se canceló ninguna deuda, solo se postergó el pago y los intereses siguieron acumulándose. Los acreedores privados, los bonistas, por ejemplo, se negaron a participar con una sola excepción. La DSSI suspendió apenas 12.900 millones de dólares en pagos, una fracción mínima de la deuda total. La iniciativa terminó en diciembre del 2021 sin haber resuelto los problemas de fondo. Ante este fracaso, en noviembre del 2020, el G20 lanzó un mecanismo más ambicioso, el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda, también conocido como Common Framework. Pero, ¿qué es exactamente el Marco Común y por qué no ha funcionado? El Marco Común fue diseñado como un proceso de restauración de deuda que buscaba involucrar a todos los acreedores oficiales tradicionales del Club de París, los nuevos acreedores bilaterales como China y los acreedores privados. La idea era crear un espacio de coordinación que evitara que un país deudor tuviera que negociar por separado con cada grupo de acreedores. Pero en la práctica, el marco común tiene problemas estructurales graves. En primer lugar, es voluntario. Los acreedores privados no están obligados a participar. Y como hemos visto, los bonistas privados ya concentran más del 50% de la deuda en muchos casos. ¿Por qué habrían de aceptar pérdidas si no hay un mecanismo que los obligue? En segundo lugar, China no es miembro del Club de París. Esto significa que negocia de manera bilateral y opaca y no acepta automáticamente las reglas del marco común. China ha dejado claro que no aceptará pérdidas a menos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también lo hagan. En tercer lugar, el proceso de extremadamente es lento. Los acreedores privados solo se incorporan al final de las negociaciones, cuando ya se fijó el monto del alivio, lo que les da un poder de veto de facto. El resultado es que a inicios del 2023, solo 4 países habían solicitado acogerse al marco común: Chad, Etiopía, Zambia y Ghana, y ninguno había completado el proceso de reestructuración. El marco común, que prometía ser la solución, se ha convertido en otro mecanismo insuficiente que prolonga el sufrimiento de los países deudores. Zambia fue el primer país africano en caer en el default soberano después de la pandemia. En noviembre del 2020, su historia es reveladora. Antes de la crisis, Zambia era considerado un país con un manejo fiscal razonable, pero su economía dependía en gran medida de la exportación del cobre, que representa más del 70% de sus ingresos por exportaciones. Cuando la pandemia golpeó, la demanda de cobre cayó y su precio se desplomó. Al mismo tiempo, las tasas de interés internacionales comenzaron a subir
encareciendo el servicio de la deuda. Zambia no pudo sostener sus pagos. Ahora bien, ¿quién tenía la deuda de Zambia? El 46% de su deuda externa estaba en manos de bonistas privados, es decir, fondos de inversión que compraron bonos soberanos zambianos en los mercados internacionales. China también era un acreedor importante, pero no el principal. Cuando Zambia solicitó acogerse al marco común del G20 en el 2021, esperaba una reestructura rápida y ordenada, pero han pasado más de 2 años y las negociaciones aún no concluyen. ¿Por qué? Porque los bonistas privados se han resistido sistemáticamente a aceptar una quita, un haircut, como se le dice en términos financieros, que les implique perder dinero. Han litigado, han presionado y han retrasado el proceso. Mientras tanto, el gobierno zambiano ha tenido que seguir recortando gasto público en salud, educación y subsidios para poder pagar los intereses de la deuda, a pesar de estar técnicamente en default. El caso de Zambia muestra con claridad por qué la crisis no se resuelve. No es problema de mala gestión doméstica, sino de un sistema financiero internacional que protege a los acreedores privados en detrimento de los países deudores. Un tercer debate que es imposible ignorar es el de la llamada trampa de la deuda china. Esta narrativa, muy popular en medios occidentales, sostiene que en China presta dinero deliberadamente a países pobres con condiciones leoninas, para luego apoderarse de su infraestructura o recursos naturales cuando no pueden pagar. Sin embargo, la evidencia académica no respalda esta narrativa. Estudios independientes como los de Chatham House y el Lowy Institute han concluido que China no ha practicado esta diplomacia de manera sistemática. Veamos los datos concretos. Chaudhry y Jomo señalan que la deuda pública de los países de bajos ingresos, como China, representa menos del 15% del total en la mayoría de los casos. En el caso de Zambia, por ejemplo, China es un acreedor importante, pero el 46% de la deuda está en manos de bonistas privados occidentales. Entonces, ¿por qué esta narrativa tiene tanto peso? Porque cumple con una función política muy clara. Desvía la atención de los verdaderos responsables, los mercados privados de bonos y las decisiones de la política monetaria de la Reserva Federal, por ejemplo, hacia un adversario geopolítico conveniente para el discurso occidental. Esto no significa que China sea un acreedor impecable. Sus préstamos son reales, en muchos casos opacos y costosos, y su negativa a aceptar las reglas del Club de París complica las negociaciones, pero la narrativa de la trampa de la deuda exagera su papel y oculta el hecho de que los principales acreedores, los que más se resisten a reestructurar, son los fondos privados de Wall Street y Londres. La crisis de deuda no afecta a todos por igual. Entre países, los más vulnerables pagan más. Los pequeños estados insulares en desarrollo, por ejemplo, vieron su ratio de servicio de la deuda como porcentaje de exportación a subir del 7.3% en el 2014 al 17.9% en el 2021, niveles que superan incluso los de la crisis de los años 80. Y dentro de los países, los recortes que exigen el Fondo Monetario Internacional no caen de manera uniforme. Los programas de austeridad reducen típicamente el gasto en salud, educación, subsidios alimentarios e infraestructura pública, es decir, los servicios de los que dependen los sectores más pobres. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda se siguen pagando puntualmente a los acreedores privados. Los impactos de género también son significativos. Wei destaca que la crisis del COVID-19, agravada por la deuda, golpeó desproporcionalmente a las mujeres. Estaban sobrerepresentadas en los sectores más afectados por los cierres, servicios, hostelería, comercio, y además cargaron con el peso adicional del cuidado del hogar y la educación de los hijos cuando las escuelas cerraron. La crisis post-2020 no es una ruptura con el neoliberalismo, sino su profundización. La estructura de poder del sistema financiero internacional sigue beneficiando a los mismos actores, los acreedores privados del norte, que tienen la capacidad de definir las reglas del juego. Pero existen alternativas. A nivel internacional, necesitamos un tribunal de quiebras soberanas que obligue a todos los acreedores a sentarse en la misma mesa y una redistribución de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional hacia los países que más lo necesitan.
A nivel doméstico, los países deben fortalecer su capacidad tributaria y desarrollar bancos centrales orientados al desarrollo en lugar de subordinarse ciegamente a los mercados de capitales. El caso de Zambia nos muestra que el camino no será fácil, pero el primer paso es comprender que esta no es una crisis de malos manejos domésticos, sino el resultado de un sistema financiero global profundamente desigual. La crisis no es silenciosa, solo hemos preferido no escucharla.